Leyentes, se nos acabó enero, sí se fue así. Entonces ya es tiempo de revisar mis lecturas de enero. ¿Y a ustedes cómo les fue? Enero para mí es un mes medio lento para las lecturas. ¿Por qué? Porque en enero hay que empezar muchos proyectos, no solo nuevas lecturas. Entonces, pues las lecturas van un poco más lentas. Pero de todas maneras, es buen mes para inicios. En mi caso personal, leí 7 libros y además 7 muy buenos libros en enero. Pero dejen que les platica cuáles son. Escuché en audiolibro El tiempo entre costuras. Es un libro de María Dueñas que me encantó. Me encantó. Hace tiempo lo empecé, pero no lo acabé por una u otra razón. Lo dejé en un capítulo 2 o 3. Ahora me di el tiempo de escucharlo y la verdad me encantó la narración en Storytel. Se la súper recomiendo. Es la historia de Cira, una chica que nace a inicios del siglo XX y que por ahí de 1930 vive sola con su madre. Nunca ha sabido quién es su padre. La madre se ha dedicado a coser en una casa de alta costura con una señora en Madrid y pues le ha enseñado todo lo que es la costura. Ella sabe muy bien cómo coser alta costura para las damas de sociedad, pero tiene un novio y la idea de ella es casarse con el novio, pero a estudiar más bien secretariado, aprender a manejar lo que es la máquina de escribir, que en 1930 pues era una herramienta muy fuerte para las secretarias y demás, y va con el novio a comprar una máquina de escribir. Pero cuando va a comprar la máquina de escribir, adivinen qué, se enamora del vendedor de las máquinas de escribir. Y ahí empieza la historia de Cira. Es la historia de una chica que, imagínense, va a dar hasta Marruecos, donde se ve sola, se ve abandonada, se ve con deudas, a punto de entrar a la cárcel, sin poder regresar al Madrid con su madre, porque es un Madrid que está en plena guerra civil, donde el franquismo pues quiere implementarse y que después tampoco puede hacerlo porque viene la Segunda Guerra Mundial. Entonces es toda la historia de esta chica que llega a ser una chica muy imberbe en un inicio, que tú dices, ¿cómo es posible que seas tan tonta? Te están viendo la cara, a ser una mujer muy madura. Entonces ves el crecimiento del personaje en el ámbito de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, en España, en Madrid, en Lisboa. Entonces la verdad es que me encantó el libro, me encantó. Para mí es un libro de 5 estrellas indudablemente. Otra lectura que hice en enero y que me encantó es Stoner. Stoner me lo regalaron y es un libro que, wow, ya le subí una micro reseña aquí en un short, pero quiero platicarles, cumple 50 años de su primera edición Stoner. ¿Qué es la vida? John Williams, el autor, nos muestra la vida de Stoner, que es un hombre que nació 10 años antes de que empezara el siglo XX, que a principios del siglo XX, cuando tiene 20 años, es hijo de unos campesinos muy pobres, pero por algo les dan un crédito para que él pueda ir a estudiar a la universidad cosas relacionadas con agricultura. Pero adivinen qué, ya en la universidad empieza a leer, se enamora de la literatura y dice, yo voy a estudiar letras. Y es toda la vida de este personaje que también nos va mostrando cómo va madurando como persona, cómo hace decisiones buenas, decisiones malas, cómo va enfrentando las cosas de la vida, que no es una vida que, como estamos acostumbrados a novelas, que le pasa algo muy malo o que, bueno, que está en una guerra. No. Al contrario, es una vida muy diaria, hasta alguien diría muy monótona, pero sin ser monótona, porque pues nuestras vidas son así y tomamos pequeñas decisiones que nos van afectando. Y eso es lo que nos muestra Stoner, las pequeñas decisiones y cómo las vamos tomando. Y cómo al final de la vida, porque este libro es desde que nace hasta que muere, cómo al final de la vida, pues él va aceptando y tomando de una forma distinta estas decisiones. La verdad es que es un libro que cualquiera diría podría ser aburrido y no, al contrario, no es aburrido y es un libro con el que te identificas muchísimo por muchas cosas que tiene. También 5 estrellas. En fantasía leí El Priorato de Naranjo, que es un libro que ya tenía casi 2 años, un poco más en mi librero, pendiente de leer. Fue un regalo que me hizo mi hija, tenía muchas ganas de leer. Y ahora que empezamos el club de lectura de fantasía y ciencia ficción, fue la primera lectura. El Priorato del Naranjo nos habla de un mundo fantástico, es fantasía, que está dividido en el este y en el oeste.
En uno de esos lugares adoran a los dragones, son sus dioses, y en otro los odian, son seres malditos que hay que matar. Pero en medio hay un abismo donde hace 1000 años quedó sepultado el sin nombre o el innombrable. Y pues hay ciertas leyendas en cada uno de los lugares de cuándo va a resurgir este innombrable. Bueno, y es toda la historia que se da en este mundo. La verdad es que es una historia muy rica. Me gustó mucho por el manejo de los dragones, por el manejo de distintas religiones, cómo pueden afectar la visión del mundo, cómo hay una tercera sociedad que es el Priorato del Naranjo, que ellos están dispuestos a proteger a todo el mundo, pero sobre todo el sur. Pero para mí es un libro de 3 estrellas. ¿Por qué? Porque es una historia muy apresurada. Siento, sí es un tochote, pero siento que hubiera dado para 2 o 3 libros. Sé que hay otro libro que es una precuela, pero siento que habría dado para otro libro, porque de lleno te mete en los mundos y de repente no sabes ni quién es quién, ni... Tú vas leyendo y en un párrafo dice en otro pero hasta la segunda, tercera parte del libro te enteras la importancia de los lugares. Entonces él te mete de lleno a la historia sin decirte de qué se trata. Entonces para mí eso es lo que lo hizo difícil. Y al final siento el cierre de ciertos personajes muy apresurados. Entonces siento que hubiera dado para una saga. Por eso es de 3 estrellas. El concepto en general es muy bueno, pero siento que faltó desarrollarlo más. En libros clásicos leímos un clásico de clásicos. Sí, Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros, un libro, el clásico de clásicos, que a mí me fascina porque Alejandro Dumas, al crear estos mosqueteros, D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis, híjole, es fantástico este mundo de aventuras. Fue escrito como novela por entregas y se entiende porque yo entiendo que esto es el tatarabuelito de las series actuales, donde tú te quedas tan picado cuando terminas un capítulo que quieres seguir con el otro. Son aventuras, aventuras. Yo lo comparo y estos 3 mosqueteros para mí son los Avengers de 1800 y tantos para la gente que vivió en esa época. Porque eran hombres fuera de lo normal, que siempre que se enfrentaban a otros ganaban con sus dificultades, pero pues le ganaban al mar, muy aventados a romper todos los paradigmas del mundo para vivir sus aventuras, y en un mundo, en una Francia completamente distinta a la Francia actual, con usos y costumbres morales bien distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero la verdad, si quieres una novela de aventuras, esta es perfecta, y además sobre todo una novela de aventuras para adolescentes. Yo creo que es genial para introducirlos a la literatura clásica. Libro, por supuesto, que es 5 estrellas. Después leí El Lago de los Muertos de Oscar de Muriel, que es un libro de la saga de Frey y McGray, que yo no sabía. Este es el libro 3, pero les voy a decir en el orden que lo leí. Yo leí este libro, no necesitas leer los otros porque yo no sabía. Yo leí este libro y le mandé un mensajito al autor de, oye, me encantó tu libro, y me dice, sí, es el de la saga que más gusta. Y yo, ¿cómo? ¿Es una saga? Sí, es una saga. Frey y McGray. ¿Quiénes son Frey y McGray? Frey y McGray son 2 inspectores en la época victoriana. Sí, imagínense que nos trasladamos a la época de Sherlock Holmes. Entonces él se atrevió a hacer unos inspectores en esa época, pero Frey es el inspector de Londres, clásico, bien arreglado, bien educado, que le gustan las cosas bonitas. Y McGray es un escocés, pues, que no es tan arreglado. De hecho, todo se desarrolla en Escocia, que tienen que trabajar juntos y que son completamente distintos. Me encanta porque Oscar de Muriel, déjenme les platico, es un escritor mexicano que vive en Inglaterra y que se atrevió en Inglaterra a escribir sobre inspectores ingleses en la época victoriana, y se publicaron sus libros primero en inglés y ahora se están publicando en español. Entonces, wow, me quito el sombrero. Entonces, es un libro súper divertido, que aquí se trata de una familia que resulta que el tío de la familia rica, que viven en una parte muy aislada, violó a la ama de llaves. Bueno, era una sirvienta en esa época, era muy jovencita, y hacen que entregue a su hijo, y luego
18, 20 años después, cuando ese tío se muere, decide reconocer al hijo y dejarle lo que le tocaba de herencia, que era la mitad, porque los de la casa, de la familia que se quedó, tiene 3 hijos, entonces la herencia de los hijos pues cada vez va siendo menor. Y la que es ahora ama de llaves va con los inspectores a pedir que protejan a su hijo porque hay amenazas ahora que llegue y que lo reconozcan. Entonces es toda historia que se va de, híjole, cada vez tú crees que se trata de una cosa y se trata de otra y luego de otra y al final te da un giro. No, es fenomenal. De esas novelas que yo les recomiendo para un fin de semana, para cuando están de vacaciones en la alberca, porque no la puedes soltar. Entonces este fue el tercer libro. Como a mí me gustó tanto, dije, no, tengo que leer los otros. Y ese es el cuarto libro. Entonces dije, tengo que leer los primeros 3. No me dio tiempo de leer los primeros 3, aunque se leen muy rápido, pero sí me leí el primero y el segundo. El primer libro, La Sonata del Diablo, que es donde te presenta esos personajes, por qué tienen que trabajar juntos Frey y Maigret, por qué tiene que Frey irse a Escocia, toda la parte de su problema personal, porque igual que en las series actuales, a pesar de que cada libro tiene un caso autoconclusivo, hay 2 casos, uno por cada inspector de su vida personal que se va desarrollando a lo largo de los libros. Entonces, en La Sonata de la Sangre se trata de violinistas, porque además, déjenles digo que una de las cosas que le gusta al autor es el violín, la música en violín. Entonces dedicó la primera saga a los violinistas. Y el segundo libro es La Fiebre de la Sangre. Entonces yo leí en total el primer libro, el segundo y el cuarto. ¿Cómo los califico? El primero y el segundo, 4 estrellas. Y el cuarto libro, que es El Lago de los Muertos, 5 estrellas. Yo no sé si esto se deba a que yo leí primero el cuarto y fue el que más me impactó, pero es el que la historia me gusta más. En los otros no es que me disguste, pero creo que se desarrolla mejor la historia del cuarto. Dejen para febrero, leo el tercero y les estaré platicando, pero yo se los súper recomiendo, búsquenlo. También Oscar de Muriel tiene una trilogía de thriller en México, en el México de la Nueva España, donde se desarrolla con monjas y uno de sus personajes es Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces nada más imagínense esa otra trilogía. Yo les recomiendo mucho, mucho ese autor, Oscar de Muriel. No dejen de buscar sus libros. A mí me encanta. Se nota, ¿verdad? Bueno, y estas fueron todas mis lecturas del mes de enero. La verdad es que todas fueron muy, muy buenas. Fueron de 5 y 4 estrellas. Fue un buen mes lector. Como les digo, enero, no sé para ustedes, platíquenme, déjenme aquí abajo cómo es para ustedes enero. Si es tan diferente de su ritmo normal, o es mejor o es peor. Les digo, para mí, como es época de empezar cosas nuevas, proyectos nuevos, pues la parte de la lectura no va tan dinámica como otras veces. Además de que pues mi marido estuvo enfermo, varias cosas que pues no me permitieron avanzar como otras veces. Y bueno, con esto terminamos. Como siempre, ya saben, si les gusta el video, dedito arriba. Si no les gusta, dedito abajo. Pero déjenme abajo sus comentarios. ¿Ya leyeron estos libros? ¿No los han leído? ¿Qué leyeron ustedes en enero? ¿Qué me recomiendan? Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Denle abajo suscribir, pero también denle clic a la campanita. Porque si no le dan a clic a la campanita, nunca se van a enterar cuando yo suba nuevos videos. Y ya saben que nos vemos la semana que entra para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?